Acércate a Él. Una cita que cambiará tu vida para siempre. Audiolibro de John Bevere. Capítulo 1. La invitación más maravillosa de todos los tiempos. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Santiago 4:8. Hay un llamado, más bien un clamor, que proviene del corazón de Dios y cuya intensidad incrementa con cada día que pasa. ¿Por qué están satisfechos sin mi presencia? ¿Por qué permanecen distantes cuando podrían tener intimidad conmigo? Todos tenemos amigos o personas a las que admiramos y con quienes queremos estar más cerca. Tienen un lugar especial en nuestro corazón y pasar tiempo con ellos es una dulzura, especialmente cuando es por invitación suya. Una petición suya de compartir su compañía nos llena de expectación, gozo y emoción. Felizmente, hacemos lo que sea necesario para hacer un espacio en nuestra agenda y aceptar su petición. En el libro de Santiago encontramos la invitación más maravillosa que jamás se haya extendido. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Santiago 4:8. Detente por un momento y medita en esto. El Creador del universo, la tierra y todos sus habitantes solicita tu presencia, no solo tu presencia, sino que Él desea estar íntimamente cerca, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Éxodo 34:14. Este es el deseo inmutable de Dios. Él es el que te ha extendido la invitación, porque anhela ser conocido por sus hijos. Desde la caída del hombre, tomó miles de años, una preparación intrincada y un inmenso precio abrir el camino a este tipo de relación íntima. Juan, uno de los amigos más cercanos de Jesús, reportó: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 1:18. Adán conoció al Señor abiertamente, pero a causa del pecado o la desobediencia, fue separado de su gloriosa presencia, y este destino se extendió a toda la humanidad. Los hombres y las mujeres ya no podían ver o conocer a Dios como Adán. No obstante, el Padre anhelaba con gran pasión y compasión redimir nuestra amistad de esta terrible separación. Como respuesta, envió a Jesús, quien había estado con el Padre desde el principio, Dios manifestado en carne, para pagar el precio que nos liberaría de la oscuridad, con el fin de reconciliarnos con Dios si lo recibimos como nuestro Señor. Sin embargo, esta reunión de Dios y el hombre no ha sido predicada ni experimentada a su máxima capacidad. Hemos enfatizado la liberación del pecado y la muerte, pero hemos descuidado la íntima amistad que le espera a todo aquel que ha sido hecho libre. Este descuido es costoso e incluso desastroso, ya que muchos extrañan la belleza de conocer a Dios íntimamente. Un paralelo de esta tragedia fue protagonizado en el Antiguo Testamento por los descendientes de Abraham. Dos motivos totalmente diferentes. Siempre me ha maravillado el contraste entre las actitudes y patrones de conducta de Moisés y su pueblo, los hijos de Israel. El libro de Éxodo abre con el sufrimiento de los descendientes de Abraham en dura cautividad. Habían estado en Egipto durante casi 400 años. Al principio disfrutaron de favor, pero no pasó mucho tiempo antes de que fueran esclavizados y maltratados cruelmente. En su agonía, comenzaron a clamar a Dios por liberación. El Señor fue movido por sus oraciones y envió un libertador bajo el nombre de Moisés. Aunque nació como hebreo, escapó de la esclavitud y fue criado como nieto de Faraón en palacio. Como príncipe de Egipto, fue conmovido por la angustia de sus hermanos, pero tuvo que huir al desierto para salvar su vida
y para luego volver años después y liberar a Israel de su cautividad por la palabra de Dios y su poder. La liberación de Israel de la esclavitud egipcia es un paralelo de nuestra liberación de la esclavitud al pecado. Egipto representa el sistema del mundo, así como Israel es un tipo de la iglesia. Cuando nacemos de nuevo, somos liberados del sistema de tiranía y opresión del mundo. No es difícil imaginar la crueldad con la que los israelitas eran tratados y maltratados por los ciudadanos de Egipto. Su espalda estaba marcada por los látigos de los capataces de Faraón. Sus hogares eran los cinturones de miseria y las obras eran su comida. No tenían esperanza de una herencia mientras construían la prosperidad de sus amos egipcios. Lloraron cuando miles de sus bebés fueron asesinados por orden de Faraón. Aunque sufrieron esta crueldad, fueron rápidos para olvidar, porque incluso después de su liberación de Egipto, cada vez que las cosas no iban bien, se reprochaban haber huido de Egipto y se burlaban de sus oraciones por liberación con comentarios como «Nos iba mejor cuando estábamos en Egipto». Incluso se atrevieron a decir «Designemos un capitán y volvámonos a Egipto». Números 14:4. Pero no Moisés. Él era el único que había disfrutado de buenas condiciones en Egipto. De hecho, nadie en el mundo lo hubiera tenido mejor. Fue criado por el hombre más rico de su época. Vivió en lo mejor. Comió lo mejor. Vistió lo mejor. Y fue enseñado por los mejores. Sus siervos se encargaban de todas sus necesidades y deseos, y su herencia era grande, tanto en riqueza como en promesa. Voluntariamente dejó todo eso atrás y, a diferencia de los hijos de Israel, nunca volteó para atrás ni anheló lo que había dejado. ¿Qué fue lo que marcó la diferencia? La respuesta es que Moisés tuvo un encuentro con Dios, vio el fuego y se acercó más. Pero cuando los hijos de Israel recibieron una invitación todavía más maravillosa, retrocedieron. Lee Éxodo 20, del 18 al 21. Con mucha frecuencia le pregunto a las congregaciones, ¿hacia dónde llevaba Moisés a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto? La respuesta normal es, a la tierra prometida. Pero en realidad eso no es cierto. Él iba en dirección del monte Horeb o el Sinaí. Recuerde las palabras de Dios a Faraón por medio de Moisés. Deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Éxodo 7:16. No fue, deja ir a mi pueblo para que puedan heredar una tierra. ¿Por qué los iba a llevar Moisés a una tierra prometida sin presentarles primero al que se las prometió, al deseado de los siglos? Si primero los hubiera llevado a la tierra prometida, hubieran terminado amando más las promesas que al que las hizo, a Dios mismo. Moisés no podía esperar llevarlos al mismo lugar, donde él había tenido un encuentro con Dios. Hasta cierto punto, hemos hecho lo mismo en nuestras iglesias también. Hemos predicado más acerca de lo que Jesús puede hacer por nosotros que quién es Él realmente. Como resultado, hemos cultivado a muchos que sirven a Dios principalmente por los beneficios que por una respuesta gozosa de quién es Él. Se podría comparar a una mujer que se casa con un hombre por su dinero. Su motivo no es conocer a su esposo por quién es él, sino más bien por lo que puede hacer por ella. Sí, puede amarlo en cierto nivel, pero por todas las razones equivocadas. La gente que hace énfasis en las bendiciones de Dios a expensas de una relación con Él, producen discípulos que vienen a Dios para obtener algo, en lugar de responder a Él por quien es. Él es único y nada se compara con la maravilla que es Él. Una vez que hay un encuentro con Dios, como Moisés lo experimentó, todas sus promesas entran en una perspectiva distinta. Él es mucho más maravilloso que ninguna otra cosa, incluso que sus bendiciones. El propósito principal de Dios al liberar a Israel era que pudieran amarlo y conocerlo. Él deseaba darse a conocer a ellos. Él dijo, como os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Éxodo 19:4. Sin embargo, perdieron su destino.
El anhelo de Dios por intimidad con su pueblo nunca ha disminuido ni ha cambiado, porque este mismo deseo es continuamente expresado en su palabra y se refleja en la oración apasionada de Pablo. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Efesios 1:17. Él ha dado a conocer su pasión. Desea que cada hijo suyo nacido de nuevo lo conozca profunda e íntimamente. ¡Qué increíble! ¿Esto no te emociona? Si no, reflexiona un momento y permítele a la maravilla de ello que te llene hasta rebosar. Servimos a un Dios vivo, el Padre original cuyo corazón se duele por sus hijos. Es un comunicador que desea interacción. Pablo les señaló esto con rapidez a los creyentes de Corinto, que tenían algunas luchas. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. De la exhortación de Pablo podemos ver una de las características principales que diferencia a Dios, nuestro Padre, de todos los dioses e ídolos falsos. Él habla. Salte de la carretera. Hace poco, al ir en el coche, el Espíritu Santo habló a mi corazón. Tengo algo que decirte. Salte de la carretera. He aprendido que cuando Dios me dice que haga algo, debo obedecer instantáneamente, sin importar lo trivial o inconveniente que parezca en el momento. ¿No estaba Moisés en una parte desconocida del desierto atendiendo los rebaños de su suegro cuando el Señor captó su atención? Hay maneras diferentes en las que Dios capta nuestra atención. Dios vino a un arbusto e hizo que se quemara sin consumirse. Leemos como se dijo Moisés a sí mismo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Éxodo 3:3. La palabra iré proviene del hebreo kur. James Strong, un experto en los idiomas originales de la Escritura, define esta palabra como apagar. Moisés, deliberadamente, se apartó del curso de acción que había planeado para responderle al santo que lo había llamado por medio de esta señal. Una vez que respondió, leemos: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. No fue hasta que Dios vio que Moisés avanzó, que lo procuró y llamó por su nombre. Creo que el Señor no hubiera ido más allá si Moisés no hubiera respondido. Dios no lo llamó cuando los rebaños estaban encerrados en los corrales de Jetro. No era el momento más oportuno. ¿Qué hubiera pasado si Moisés hubiera pensado: si me distraigo de pastorear estos rebaños, van a esparcirse por todos lados y me va a tomar horas, posiblemente el resto del día, juntarlos? Voy a revisar este asunto más tarde cuando todo esté bajo control y no interrumpa mi día. El resultado hubiera sido el mismo. Algunos pueden pensar que Dios podría haber hecho algo más dramático, pero ¿es eso constante con su naturaleza? Considera a Samuel cuando de muchacho servía al sacerdote Elí y sus hijos. Ve 1 Samuel 3. Una noche se acuesta a dormir y escucha una voz que lo llama: Samuel, Samuel. Samuel corre a Elí y dice: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Elí responde: yo no te llamé, vuelve a la cama. Samuel nuevamente escucha la voz una segunda vez y corre al sacerdote y obtiene la misma respuesta. Esto sucede 3 veces y finalmente el sacerdote entiende y le dice al muchacho cómo responder. La 4ª vez, cuando escucha Samuel, Samuel, sabe cómo responder: habla, que tu siervo oye. Entonces el Señor habla y le muestra su voluntad y los misterios por manifestarse. Dios podría haber hecho algo distinto. Probablemente la 2ª vez que Samuel no estaba entendiendo, le pudo haber dicho: Samuel, no corras con Elí. Soy yo, el Señor, tu Dios, el que te está llamando y que quiere hablar contigo. Pero así es Él. Él desea ser deseado y reconocido, así como desea ser conocido. Él busca a los diligentes de espíritu que lo van a buscar y que van a perseverar, incluso si se requiere una persistencia tenaz.
Al ver los evangelios vemos el mismo patrón. Jesús termina de alimentar a los 5,000 con 5 panes y 2 peces. Luego les dice a sus discípulos que suban a la barca y que vayan delante de él al otro lado del mar. Él se va a la montaña para pasar tiempo con su Padre. Más tarde, esa misma noche, los discípulos estaban remando con gran fatiga contra el viento para cruzar el mar. Y leemos: cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Marcos 6:48. Observa las palabras: y quería adelantárseles. Cuando lo vieron, clamaron, y él respondió: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entró en la barca y el viento cesó. Si no hubieran gritado, él hubiera seguido caminando, hubiera pasado cerca, pero si no hubieran gritado, no se hubiera obligado a ir a acompañarlos. Parece ser el patrón de Dios tomar un paso hacia nosotros, y si respondemos, toma otro y se acerca más. Si no respondemos, Él no fuerza un encuentro. ¿Quién sabe si Moisés no hubiera ido? Dios lo hubiera esperado, como en el caso de Samuel o Jesús con sus discípulos. Muchas veces se espera hasta que estemos lo suficientemente hambrientos para responder. De regreso a mi experiencia cuando estaba conduciendo, ¿qué hubiera pasado si no me hubiera detenido cuando me habló? Me hubiera perdido de ese encuentro. Estoy seguro de que ha habido ocasiones en que así ha sido, pero en ese momento lo que sucedió fue que había un paradero. En el momento en que me salí de la carretera, escuché que el Espíritu de Dios me susurró al corazón: ¿no te he dicho, orad sin cesar? Primera de Tesalonicenses 5:17. Sí, Señor. Así es, respondí. ¿Es la oración un monólogo o un diálogo? Siguió sondeándome. Es un diálogo, Señor. Una conversación de 2 vías, respondí. Sus palabras vinieron rápidamente. Bueno, si te he dicho que hay que orar sin cesar, entonces significa que estoy dispuesto a comunicarme contigo sin cesar. No es necesario decir que me emocioné. Entendí la maravillosa oportunidad que se me había dado, y no me ha sido extendida solamente a mí, sino a cada uno de sus hijos. Ahora bien, quizás preguntes, ¿significa que Dios te va a hablar sin cesar? Eso no es lo que me habló al corazón. Él dijo que está dispuesto a comunicarse incesantemente. Las palabras son una de las muchas formas variadas de comunicación. Mi esposa, con una mirada, puede decirme algo sin palabras, y algunas veces puedo escribir 3 páginas sobre lo que ella dijo con solo una mirada. ¿Por qué? Porque he vivido con ella más de 20 años y he aprendido las maneras y gestos con los que se comunica. Podrías estar en la misma habitación cuando ella me diera alguna de esas miradas y no significaría nada para ti. ¿Por qué? Porque no la conoces como yo. De hecho, los primeros años de casados yo tampoco hubiera entendido el mensaje. Ahora, después de 20 años con ella, he aprendido un poco más acerca de la manera en que se comunica. El llamado a acercarse más. Es importante que sepas que este audiolibro no es un manual que te dice cómo hacer las cosas. Podría asemejarse más a una guía o a un mapa que da direcciones hacia el destino final, el corazón de Dios. Si tuviera acceso al mapa de un tesoro mostrándome el camino hacia un tesoro enterrado en una isla desierta, no me sería de utilidad hasta no viajar a la isla y familiarizarme con el terreno para darme una idea, y luego necesitaría llevar a cabo algún tipo de esfuerzo para caminar por los senderos, escalar los riscos y cruzar los valles para obtener el tesoro escondido. Habría cierto costo que pagar, energía y esfuerzo de mi parte. El mapa solo me indicaría el camino y me ayudaría a evitar malgastar mi energía en esfuerzos y exploraciones fútiles, además de que me protegería de las trampas escondidas. Este audiolibro es como ese mapa. Es una invitación para que me acompañes en un viaje maravilloso y emocionante, el viaje al corazón de Dios. La palabra de Dios, contenida en estas páginas,
te guardará de fosos, trampas y peligros que podrían sacarte del camino. Debería poder mantenerte a salvo de problemas innecesarios y gastos inútiles de energía. Así que si estás listo, comencemos.